Bienvenidos un día más a los paseos por las calles, casas, escudos y piedras. Hoy hemos añadido piedras porque nos encontramos en Lezuza, donde las piedras son mucho más que eso. Son documentos que tienen información y que nos hablan de su antigüedad y de su continua reutilización a lo largo de los siglos. Las piedras de Lezuza han servido a varias culturas, han tenido varios usos y están cargadas de historias y leyendas que han pervivido hasta nuestros días. En Lezuza tenemos dos lugares arqueológicos e históricos que son de nuestro interés. Uno, el que se encuentra en el Cerro del Castillo o la torre medieval de Luzón, y otro en el núcleo urbano cuyo centro es la plaza. Y en ese lugar tenemos dos sitios de nuestro interés, uno la iglesia y otro el ayuntamiento. Muchos de los sillares de la antigua Libisosa y de la zona medieval fueron reutilizados en construcciones modernas. Por ejemplo, el pilar más famoso, el sillar más famoso es la basa pedestal, que hoy en día está en la Casa de la Tercia y que soportó la estatua del emperador Marco Aurelio, fechada por Juan Manuel Abascal y Rubí Sanz entre los años 166 y 167 después de Jesucristo. Sobre esa basa pedestal, según la leyenda, predicó el apóstol San Pablo, que supuestamente estuvo en Lezuza, al igual que también se dice que estuvo el emperador Marco Aurelio. Desde la cima del cerro donde se situó la antigua Libisosa romana, la torre domina el río, el puente y el antiguo camino. Esta torre, según José Luis Simón, se debió construir entre finales del siglo XIV y principios del XV, fechas aproximadas a la Carta Puebla de 1411, que ofrecía ventajas fiscales a los repobladores o vecinos que se asentaran alrededor de ella. Con este traslado o fundación se pretendía afianzar la población, ya que según Aurelio Pretel, la peste había castigado y despoblado Lezuza a finales del siglo XIV. El cerro, sin duda, era un lugar más ventilado que el valle, y seguro, porque en caso de ataque, y dada la lejanía de Alcaraz, sus habitantes podían refugiarse en el interior de la torre hasta recibir ayuda. Y ahora hablaremos del ayuntamiento y del escudo que luce en su fachada. Esta obra es del siglo XX, sustituyó a otro que se construyó en 1788 y este a su vez a otro anterior, posiblemente del siglo XVI, que fue cuando Lezuza se segregó de Alcaraz. El ayuntamiento del siglo XVIII lo conocemos por un dibujo. Fue una obra realizada bajo la supervisión de la Real Academia de San Fernando. Esto quiere decir que debía responder a los principios de la Ilustración, que eran principalmente utilidad y función. ¿Qué debía tener todo edificio municipal práctico? Pues una torre para el reloj, una sala para las reuniones, la cárcel y el archivo. También debía mostrar en la fachada el escudo municipal como lo muestra el actual. El escudo de Lezuza es muy interesante, sobre todo por las interpretaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos. El primero lo debió usar tras independizarse de Alcaraz en 1553, porque el sello concejil con el escudo para validar documentos y el pendón para encabezar los actos protocolarios son dos símbolos que representan al municipio en actos civiles o militares. El privilegio de villazgo de 1553 no lleva el escudo, algo infrecuente porque todos los pueblos lo suelen exhibir en la página principal de este documento. El de Lezuza se ilustró con una orla muy sencilla compuesta de filigrana con hojas y flores, una arpía y símbolos referentes al emperador Carlos I, como la cruz de Borgoña y el toisón de oro. En el interior de la D capital el águila bicéfala y la corona imperial, pero ninguna referencia a Lezuza. Sin embargo, 3 años después, en 1556, se debió recibir una confirmación de villazgo por parte de Felipe II, en la que sí aparece el escudo, y este es el descubierto en la ermita de la Junquera en el año 2007, junto a otras pinturas durante unos trabajos de restauración y del que tengo conocimiento gracias a Ángel Munera Martínez. Esas pinturas fueron datadas por Luis Guillermo García Saúco en la primera mitad del siglo XVIII. Debemos, por tanto, revisar el escudo de Lezuza tras ese descubrimiento porque creemos que es el auténtico.
Así lo decía también en el año 1785 el cura don Juan Antonio Ferrer en las respuestas al cardenal Lorenzana. A ese escudo se refería para documentar la antigüedad del pueblo y en la inscripción que lleva debajo, cuyo texto transcribía y que vemos hoy en parte falseado por una mala interpretación. Con respecto al escudo, decía que las armas de este pueblo son un castillo en campo azul y que no se sabía por qué ni cuándo se concedieron. Son muy pocos los datos heráldicos, pero importantes. Por ejemplo, al decir que el campo es azul, deducimos que la figura que está sobre él es una torre y no un castillo, como él mismo dice, porque la heráldica tiene normas y éstas indican que los castillos no van sobre campo azul, sino rojo, y además tienen ventanas y la torre no. El castillo hacía referencia a Castilla y se pintaba de oro sobre campo rojo o de gules. Así lo tenemos en el Bonillo, por ejemplo. Esa referencia era a la pertenencia de Castilla, pero en Lezunza el campo azul indica que la figura que va sobre él es una torre que se debía pintar en color plata. Lo que vemos, por tanto, es una torre sobre gradas con una gran puerta y 3 donjones que son unas torres de menor tamaño, el central más alto, porque es una torre almenara o albarrana que sirve de vigía y daba aviso de lo que descubre o sucede mediante el fuego encendido. De ahí que en el escudo de la Junquera veamos 2 columnas de humo. En el mismo cerro del castillo decía el cura que había una ermita de Santa Luciana, y yo me pregunto si esa ermita no estaría dentro de la misma torre, un nuevo uso cuando dejó de tener función como torre vigía. El nombre de la torre era Luzón, la misma raíz que tiene Luciana. Además era frecuente en la Edad Media que las torres contaran con la advocación de un santo. La de Albacete, por ejemplo, contaba con la Virgen de la Estrella. La imagen siempre tenía encendida una lámpara de aceite para alumbrar la estancia. A ambos lados de la puerta vemos las columnas de Hércules como 2 balaustres y la leyenda Plus Ultra, emblema personal del emperador Carlos I. Parece ser que fue el rey católico Fernando de Aragón, su abuelo, quien instauró el símbolo del non plus ultra al apoderarse de Gibraltar. Según la leyenda, Hércules, un héroe mítico, habría separado los 2 montes que estaban unidos dividiendo España de África y que marcaban los confines de la tierra conocida. De ahí que hasta 1492, fecha del descubrimiento de América, el lema fuera non plus ultra, en referencia a la imposibilidad de navegar hacia el oeste más allá de Gibraltar, porque se desconocía la existencia de otro continente. Carlos I heredó el lema de su abuelo, pero adaptó la leyenda a sus circunstancias, suprimiendo el non, pues ya se había descubierto América y aquellas tierras formaban parte de sus dominios. El símbolo permanece aún en el escudo de España. Es un pequeño detalle que manifiesta la presencia real. Por poner otro ejemplo cercano, el escudo del Bonillo de 1538 también incorpora otro símbolo del emperador, la corona imperial. De esta forma debemos entender que las columnas del escudo no hacen referencia a Hércules como fundador de Lezuza, sino que son el emblema personal del emperador Carlos I, quien le otorgó el título de villa independiente. Las aves, que parecen palomas y no cuervos, hacen referencia al camino de los pájaros en alusión al lugar, el Vallejo de los Mártires o de los Santos, donde según la tradición sufrieron martirio los santos Leto y Vicente, vinculados a la historia de Lezuza. La paloma en heráldica se interpreta como símbolo de felicidad y fidelidad desde que una paloma regresara al arca de Noé con la rama de olivo en el pico, anunciando el fin del diluvio. El casco o yelmo de hidalgo es un elemento externo, un adorno propio del siglo XVI en alusión al carácter noble y guerrero. Este yelmo llevó a una mala interpretación y a incluirlo en el interior del escudo sobre la torre, y de paso convertirlo en un casco romano, cuando la torre lo que lleva sobre ella son 2 columnas de humo. Con estas notas terminamos el vídeo hoy. Pero en el próximo hablaremos de los escudos de la Iglesia, de la Inquisición, explicaremos la diferencia entre comisario y familiar del Santo Oficio y hablaremos de las casas y escudos familiares que se encuentran en las calles de Lezuza.